Buenas tardes, bienvenidos al canal de Héctor Marín. Empecemos por platicar cuáles son las 10 diferencias que existen entre una persona que tiene éxito y una persona que fracasa. Esto lo podemos trasladar a aquellas personas que inician un negocio y a los 6 meses, al año ya quebraron. ¿Qué fue lo que sucedió? Platiquemos de algunas diferencias y usted obtenga sus propias conclusiones. La persona que tiene éxito, la gente que tiene dinero, cree siempre que va a estar en control de su destino. Es decir, nunca piensa que le va a ir mal, corre riesgos y asume que quizá de 10 intentos, a lo mejor 5 o 6 le salen mal, pero alguno va a funcionar perfectamente bien. El pobre siempre piensa que está predestinado a fracasar. Se dice que si usted piensa que algo no lo puede hacer, aprender a nadar, aprender algún oficio, aprender matemáticas, y realmente usted está convencido de que no puede hacerlo, seguramente que jamás va a poder hacerlo. Pero si en su mente usted graba la idea de que sí es factible, créame que va a tener todo el éxito del mundo. La persona que tiene éxito se compromete a ser exitoso, es decir, toma una decisión de siempre tener éxito en todas las actividades que emprenda, de negocios, deportivas, de crecimiento personal. Pero la persona que fracasa es aquella persona que solamente sueña con tener éxito, no es una persona que lleve a la práctica sus pensamientos. Por otra parte, la persona que tiene éxito piensan en grande, nunca se conforman. En cambio, las personas que fracasan son conformistas. La persona que tiene éxito siempre ve una oportunidad en donde los demás ven un fracaso. En cambio, la persona que fracasa solamente ve obstáculos en cualquier proyecto de inversión, en cualquier propuesta. Nunca ve la parte positiva, siempre ve el problema. Otro aspecto es que la gente de éxito intercambian dinero por su esfuerzo. En cambio, la persona que fracasa o que cae en la mediocridad intercambia su valioso tiempo por un sueldo, por una paga que alguien determina cuánto le va a pagar. En cambio, el rico determina cuánto va a ganar por el esfuerzo que hace, no por las horas que trabaja. Por otra parte, la persona que tiene éxito siempre sigue aprendiendo. Se inscribe a un curso, toma un diplomado, hace una maestría, un doctorado, inclusive un postdoctorado, aprende idiomas, en fin, está ávido de conocimientos. En cambio, las personas que fracasan asumen que ya lo saben todo, porque compraron un libro, leyeron el primer capítulo, asumen que ya conocen el resto del libro y lo dejan, ya no siguen aprendiendo y siguen cayendo en su propia mediocridad. La persona que tiene éxito, sus ganancias las vuelve a reinvertir en sus proyectos para que generen más y más dinero. Sin embargo, las personas que fracasan gastan su dinero en cosas que no son necesarias. Muchos de ellos son compradores compulsivos. Simple y sencillamente no entienden cómo funciona el dinero, ni mucho menos cómo pueden generar intereses por sus ahorros. Las personas que tienen éxito entienden y saben cómo un negocio puede trabajar para ellos, cómo el dinero puede ser tan productivo que ellos puedan tomarse unas vacaciones y su dinero sigue trabajando, como por ejemplo podríamos estar hablando de inversiones en la bolsa de valores, podríamos estar hablando de la constitución de un fondo de inversión. En cambio, el que no tiene éxito no solamente gasta su dinero, sino que además prácticamente lo regala. La persona que tiene éxito se asocia siempre con gente positiva.
En cambio, la persona que fracasa siempre se asocia con personas negativas. Por último, la persona que tiene éxito es un agente de carácter. Podríamos decir que el carácter es que continúa en una acción después de que pasa la emoción. Por ejemplo, se menciona que hay muchas personas que se inscriben en un gimnasio, en un deportivo. Van un mes, van 2 meses y nunca más se vuelven a parar. Es decir, se emocionaron, se inscribieron porque querían bajar de peso, porque querían tener mejor salud. Sin embargo, en muy poco tiempo abandonan todo. Compraron un libro, apenas leyeron la introducción y ya les aburrió, ya no siguen leyendo. Toman la decisión de hacer algo y a los pocos minutos lo olvidan. Entonces, la gente sin carácter es precisamente aquella que empieza todo y nada termina. Ahora bien, tocando el tema de las franquicias, representan oportunidades de negocio, pero no piense usted que por el hecho de adquirir una franquicia se va a convertir en millonario de la noche a la mañana. De hecho, siempre representan un riesgo. Y empecemos por pensar por qué una franquicia puede ser interesante. Bueno, una franquicia, al llevarla al área de los negocios de una forma adecuada, con buena asesoría, con esfuerzo, con trabajo, existe una muy buena posibilidad de que dé buenos resultados para los inversionistas. Por otra parte, podríamos decir que hay diferencias entre lo que es una licencia de marca, una distribución y una franquicia. La licencia de marca permite al usuario la utilización de algún nombre para la venta de algún producto o quizá de algún servicio. Esto es lo que es la licencia de marca. Mientras que una distribución es aquella que permite la utilización de un nombre o una marca, pero además debe tener los productos en sí para poderlos vender, poderlos comercializar, convirtiéndose así entonces en distribuidores de esos productos. ¿Y qué es una franquicia? Bueno, además de permitir la utilización de la marca, del nombre y un producto, le da un formato de el qué y el cómo, es decir, el que otorga la franquicia debe acompañar al que compra la franquicia desde su inicio hasta la consolidación de la empresa. Si usted se preguntara realmente cuál es el verdadero negocio de un franquiciante, podríamos decir que el verdadero negocio no es vender franquicias, sino vender negocios y nunca vender productos ni vender servicios. Por otra parte, ¿qué ventajas tiene un franquiciatario? Bueno, si quisiéramos hablar de esas ventajas, podríamos empezar por una que es imagen sólida y una buena reputación. Menor riesgo de quiebra, ya que el que otorga la franquicia, el franquiciante, está acompañando en todo momento al que adquiere la franquicia. Por lo tanto, va a tener un soporte técnico, financiero y un consejo de tipo legal. Además, va a tener ingresos como incentivo y aparte va a tener garantizado hasta cierto punto el abastecimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene un franquiciante? Bueno, el franquiciante, para empezar, va a tener un fortalecimiento y preservación de su marca. Va a tener más eficiencia y más desarrollo de sus productos y de su negocio. Va a tener más rápida expansión. Entre más personas que compren la franquicia, obviamente su nicho de mercado va a ser más grande. Va a tener, por supuesto, varias fuentes de ingresos y va a tener un crecimiento prácticamente con capital ajeno. ¿Por qué se dice, de acuerdo con los expertos, que una franquicia se otorga?
mas nunca se vende? Bueno, la respuesta podría ser: hay un permiso para utilizar evidentemente el nombre, hay conocimientos, hay sistemas de operación por un periodo que comprende desde la firma del contrato de franquicia y por supuesto la temporalidad. Esa es la explicación. ¿Por qué una franquicia se puede convertir en chatarra? ¿O por qué hay que tener mucho cuidado en no adquirir una franquicia chatarra? Un negocio que nació y creció sin ninguna base y de manera indebida, indebidamente el dueño de este nombre está utilizando, mal utilizando su nombre para su propio beneficio. Tenga usted mucho cuidado en no caer precisamente en la adquisición de estas franquicias denominadas chatarra. Ahora bien, en materia de negocios, ya sea una franquicia, ya sea que usted esté iniciando un negocio o que ya esté establecido, todo lo que es el presupuesto de caja, o lo que se conoce también como cash flow, es indispensable para saber si usted cuenta con los recursos suficientes para seguir operando su capital de trabajo, es decir, todos sus activos circulantes y sus pasivos circulantes, o bien va a tener necesidad de solicitar un financiamiento, ya sea interno a los socios, o bien un financiamiento de tipo externo a una institución de crédito. El flujo de caja o el cash flow inicia con los ingresos presupuestados y se le deducen todos los egresos también que se piensan tener en el mismo periodo. De tal manera que este estado financiero, podríamos llamarle secundario porque se deriva prácticamente del balance general, este estado se utiliza mucho para presupuestos tanto tácticos como estratégicos, es decir, tácticos a plazos de un año, y estratégicos se utiliza mucho en las empresas internacionales como en lo que se llama business plan, que es llevar el cash flow a 5 años o más, pronosticando lo que puede suceder en los próximos meses y en los próximos años, de tal forma que ante la situación económica que se pueda presentar en un momento determinado, la empresa va a estar preparada para hacerle frente a cualquier situación. Y lo que se recomienda en estos casos es hacer un análisis del flujo de fondos, tanto de entrada como de salida, y un análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad no es otra cosa más que presentar un flujo de caja pesimista, lo peor que le puede suceder a la empresa en caso de que las ventas no se den, en caso de que los costos se eleven. Por otra parte, el probable es el que está siendo pronosticado con las bases del día de hoy, tomando en consideración las variables internas y las variables externas, considerando el Producto Interno Bruto, considerando la inflación, etcétera, etcétera. Y el tercer flujo de caja que es recomendable hacer es un optimista. Pensemos que usted tiene un nuevo producto, o si es desarrollador de un software que va a revolucionar el mercado o que va a tener mucha aceptación, las ventas se van a incrementar y tendría usted que pensar en hacer un flujo de caja optimista, de tal manera que el análisis de sensibilidad se divide en 3 partes. En una parte pesimista, en un flujo de caja probable y en un flujo de caja totalmente optimista, de tal manera que lo que pueda suceder no debe de salirse de este rango. Ahora platiquemos del punto de equilibrio como una herramienta financiera para la toma de decisiones. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio no es otra cosa más que el nivel en donde los ingresos y los gastos y costos son exactamente iguales, es decir, no se tiene utilidad ni se tiene pérdida. ¿Pero para qué me puede servir esta información? Bueno, al momento en que yo sé cuánto tengo que vender, cuántos productos debo comercializar y cobrar, puedo establecer mi meta de ventas. A partir de ese punto de equilibrio, solicitarle al cuerpo de ventas
X cantidad de ventas para que yo obtenga las utilidades que estoy planeando. El punto de equilibrio también me sirve para saber mi capacidad de operación. Pensemos que debo de fabricar y vender 10,000 artículos, pero mi fábrica solamente tiene capacidad para 8,000. No importa cuánta gente pueda yo contratar, siempre voy a tener pérdidas porque jamás voy a poder vender la cantidad mínima del punto de equilibrio. ¿Y esto qué me va a permitir? Bueno, ya sea ampliar mis instalaciones o cambiarme de localidad para tener capacidad de producir y vender mucho más. Al igual que todo lo que es la plantilla de personal o headcount, me va a permitir saber con cuánta gente debo de contar para lograr mis objetivos. El punto de equilibrio puede ser calculado para un artículo o puede ser calculado para miles. Y aprenderemos de una forma muy sencilla cómo se puede dar este cálculo financiero. Pero también el punto de equilibrio me sirve para otra cosa. Yo puedo, con la herramienta del punto de equilibrio, determinar la utilidad que yo deseo tener. Y precisamente la herramienta financiera del punto de equilibrio me va a decir cuánto debo de vender y gastar para tener precisamente la utilidad que yo deseo. Sin mayor preámbulo, me gustaría mostrarles a ustedes un video que explica mucho mejor lo que acabamos de platicar, tomando en consideración que la fórmula del punto de equilibrio es el tomar como numerador a los costos fijos y dividirlo entre la diferencia del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Esta diferencia del costo del precio de venta unitario menos el costo variable unitario es lo que se conoce como la utilidad marginal. Y sin mayor preámbulos, veamos el siguiente video. Análisis del punto de equilibrio. ¿Qué es el análisis del punto de equilibrio? Este análisis consiste en determinar cuando una empresa se encuentra en una situación de cero ganancias o bien de cero pérdidas. Es decir, cuando sus ingresos son iguales a sus costos y gastos. Empecemos hablando de los costos. Para el análisis del punto de equilibrio, se supone que los costos de la empresa se pueden clasificar claramente como costos fijos y como costos variables. Iniciamos con los costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos cuyo monto permanece constante independientemente del nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, los alquileres, pues se paga el mismo monto por alquileres, ya sea que se produzca poco o mucho. Lo mismo ocurriría con los salarios administrativos, cuyo monto sería el mismo aun cuando cambie el nivel de producción. O bien, la depreciación de los edificios o las máquinas. Y la iluminación de la planta, que tampoco depende de que se produzca mucho o poco. Observemos que los costos fijos son costos del periodo, no del producto. Gráficamente los costos fijos se representan como una línea horizontal. Vamos a hacer el gráfico paso a paso, por lo que hacemos un eje para representar las cantidades de producto. Luego el eje vertical para mostrar los costos, expresados en pesos. Y entonces tenemos que la gráfica del costo fijo es una recta horizontal. Esto porque su volumen será el mismo a cualquier nivel de producción. Ahora continuamos con los costos variables. Los costos variables son aquellos costos cuyo monto depende del nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, el costo de las materias primas, pues no se paga el mismo monto por materiales cuando se produce poco que cuando se produce mucho. Lo mismo ocurriría con los salarios de los operarios, pues al producir más habrá que contratar más personal o pagar horas extra. También con las comisiones de los vendedores, pues al producir y vender más, se pagarán más comisiones.
y los gastos de la energía usada en las máquinas, ya que a mayor producción, mayor consumo, y viceversa. Gráficamente los costos variables se representan como una línea ascendente. Primero hacemos el eje de las cantidades, y luego el eje vertical en el que tenemos los costos. Y entonces, el costo variable será esta recta ascendente. Esto porque su volumen será mayor si el nivel de producción es mayor, y será menor cuando se produzca menos. Algebraicamente los costos variables se representarán como sigue. El costo variable total será igual al costo variable unitario multiplicado por cantidad producida. Simbólicamente podemos representar la expresión anterior como CVT igual a CVU por Q, donde el costo variable unitario se presenta como CVU, y la cantidad producida se representa con la letra Q. El costo variable unitario se relaciona con el costo de los materiales. Ahora hablaremos de los costos totales. Los costos totales son la suma de los costos fijos y los costos variables a cada nivel de producción de la empresa. O sea, los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. En forma abreviada, CT igual a CF más CV, donde los costos fijos se representan como CF, y los costos variables se representan como CV. Gráficamente los costos totales se representan como una línea ascendente que parte de los costos fijos. Hacemos los ejes de nuevo, el horizontal y el vertical. Vemos esta recta ascendente que representa los costos totales, que se componen de costos fijos y costos variables. Esto porque su volumen es la suma de los costos fijos más los costos variables. Algebraicamente los costos totales se representarán como costo total igual a costo fijo más costo variable. Como ya sabemos que el costo variable total, CVT, es igual al costo variable unitario, CVU, multiplicado por la cantidad producida, Q. Entonces podemos expresar también los costos totales como costo fijo más costo variable unitario por cantidad producida. Continuamos con los ingresos. Los ingresos se derivan de las ventas. Si la empresa vende un único producto, entonces los ingresos serán equivalentes a el precio por la cantidad vendida, que abreviadamente representamos como IT igual a P por Q. Gráficamente los ingresos se representan como una línea ascendente que parte de cero. Otra vez hacemos el eje horizontal para las cantidades y el eje vertical para los ingresos. Y entonces la gráfica de los ingresos parte del cero y va ascendiendo conforme aumenta la cantidad producida y vendida. Esto porque los ingresos serán mayores conforme más se venda. Entonces podemos decir que el punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos y los costos son iguales. Es un punto donde las ganancias o las pérdidas son iguales a cero. O bien, que el ingreso total es igual al costo total. Gráficamente el punto de equilibrio es la intersección entre las gráficas de los costos totales y la de los ingresos totales. Esto porque en ese punto ambos serán iguales. Hacemos los dos ejes para representar el punto de equilibrio, y trazamos la recta de los costos, y luego la de los ingresos. Y entonces podemos resaltar el punto en el que las dos gráficas se cruzan, pues ahí es el punto de equilibrio. Veamos un ejemplo con números. Una empresa tiene costos fijos mensuales de 30,000 pesos. Además, cada unidad de producto requiere un costo de materiales y mano de obra de 10 pesos, que es el costo variable unitario. Cada unidad de producto puede ser vendida en 15 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Obtengamos primero los datos del problema. El costo fijo, representado como CF, es de 30,000 pesos. El costo variable unitario, CVU, es de 10 pesos. El precio de venta del producto, representado por B, es de 15 pesos. Lo que se busca es la cantidad que permite que los ingresos igualen a los costos totales.
la cual representamos por Q y que por ahora no conocemos. ¿Cómo se resuelve este problema? Vamos a aplicar una sencilla fórmula. La cantidad del punto de equilibrio es igual al costo fijo, dividido entre el precio menos el costo variable unitario. Entonces, aplicando la fórmula tenemos lo siguiente. Sustituimos los datos en la fórmula. O sea, el costo fijo de 30.000 pesos, el costo variable unitario de 10 pesos y el precio de 15 pesos. Entonces aquí tenemos la fórmula del punto de equilibrio de nuevo. Entonces sustituimos el valor del costo fijo, que es de 30.000. Sustituimos el valor del precio, que es de 15. Y sustituimos el valor del costo variable unitario, que es de 10. Ahora calculamos primero la resta de 15 menos 10. Queda 5. Y finalmente dividimos 30.000 entre 5, que nos da 6.000. ¿Qué significa este resultado? Primero vamos a decir que es necesario producir y vender 6.000 unidades por mes para que los ingresos igualen a los costos. También podemos decir que si se producen y venden más de 6.000 unidades, se tendrán ganancias. Y que si se producen y venden menos de 6.000 unidades, se tendrán pérdidas. Ahora bien, no solo se puede calcular el punto de equilibrio en unidades de producto, sino en unidades monetarias, por ejemplo, en pesos. Lo que se hace es sustituir la cantidad calculada en la función de costos o en la de ingresos. Empleando los datos del ejemplo, tenemos que la cantidad del punto de equilibrio es de 6.000 unidades, entonces se sustituye en la función de ingresos o en la de costos. En la ecuación del ingreso total, tenemos que multiplicamos el precio por la cantidad, o sea, 15 por 6.000, que da 90.000 pesos. En la ecuación de los costos totales, que es costo fijo más costo variable unitario por cantidad, entonces será 30.000 más 10 por 6.000, que también da 90.000 pesos. O sea, que el punto de equilibrio en pesos es de 90.000. En este caso, para ilustrar se sustituyó en ambas funciones, pero no es necesario, pues siempre darán igual. Para representar gráficamente el punto de equilibrio, se sustituyen los valores de las funciones y los valores calculados. Específicamente, el costo fijo de 30.000 pesos, la cantidad de 6.000 unidades de producto, y en unidades monetarias de 90.000 pesos. Entonces, hacemos los ejes de las cantidades y de los ingresos y costos, y trazamos la función de costos, que parte del costo fijo de 30.000, y luego la función de los ingresos. Y en la intersección tenemos que ahí van las 6.000 unidades de producto, y en el eje vertical los 90.000 pesos. ¿Cuál es la utilidad de este análisis? Ahora estamos en capacidad de agregar algunos aspectos más sobre la utilidad de este análisis del punto de equilibrio, como son: evaluar la capacidad productiva. Tomando como base el ejemplo anterior, construimos la misma gráfica anterior, solo que con las cantidades en miles, por el punto de equilibrio está en 6, o sea, 6.000 unidades. Entonces, ¿qué pasaría si la capacidad productiva de la empresa fuera de tan solo 5.000 unidades? Lo vemos en la gráfica. Siempre habría pérdidas, pues los costos estarían por arriba de los ingresos, aunque la empresa produjera al 100% de su capacidad. ¿Y qué pasaría si la capacidad productiva de la empresa fuera de 7.000 unidades? También lo vemos en la gráfica, como habría ganancias. Pero el margen para obtener ganancias sería muy limitado. La empresa puede apoyarse en los resultados de este análisis para tomar decisiones relacionadas con el incremento de su capacidad de producción. Otra razón por la que este análisis del punto de equilibrio es útil es para estudiar el efecto de cambios en los costos de producción. Suponga los siguientes eventos: un aumento en los costos de las materias primas, o un alza en los gastos administrativos, o bien un incremento en los gastos por alquileres.
En cada caso puede determinarse cómo se afecta el punto de equilibrio y con base en esa información tomar las decisiones necesarias. También este análisis puede servir para tomar decisiones de comprar o producir. Una empresa puede evaluar la opción de comprar una pieza a un proveedor o producir por sí misma esa pieza. Comprarla implica mayores costos variables y menores costos fijos. Pero producirla puede significar mayores costos fijos. Hay que evaluar los costos totales y ver qué resulta más rentable y menos riesgoso. Y otra utilidad de este análisis es evaluar los riesgos de la estructura de costos. Cuando las ventas están creciendo, los costos fijos le permiten a la empresa ser más rentable. Los ingresos suben, pero una parte de los costos se mantiene constante, por lo que las ganancias aumentan. Pero esto es un riesgo cuando las ventas disminuyan. Pues los ingresos se reducen, pero muchos costos permanecen constantes, y las pérdidas podrían ser muy altas. Esto es lo que llamamos apalancamiento operativo. Algunas industrias tienen altos costos fijos, como las aerolíneas. Por eso después de los atentados terroristas de septiembre de 2001, muchas de estas empresas afrontaron problemas financieros, debido en buena medida a sus altos costos fijos. Como ustedes pudieron observar, la herramienta financiera del punto de equilibrio tiene una aplicación muy importante en las empresas, principalmente manufactureras. De tal modo que esta herramienta se pone a disposición de ustedes para que la apliquen en el momento más oportuno. Muchas gracias. Hasta la próxima.